Buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar sobre el tema de lógica cuantificacional. Iniciemos. La lógica cuantificacional es llamada también lógica de predicados o lógica de primer orden. La lógica cuantificacional estudia la composición íntima de las proposiciones, utiliza nuevos símbolos, leyes y métodos para establecer razonamientos o la validez de los razonamientos. Algunos elementos de la lógica cuantificacional son los operadores proposicionales, las constantes individuales, las variables, operadores de cuantificación, metavariables y símbolos de agrupación. Entre las proposiciones categóricas se componen de 4 elementos: sujeto, verbo, predicado y cuantificador. El sujeto es el objeto de quien se afirma o se niega algo. Por ejemplo, todo libro es útil. Tenemos la premisa, o de quién se habla en la oración, del libro. Ese sería el sujeto. La premisa sería el libro. Lo representamos con la proposición S. Todo S es útil. Ahora, predicado. El predicado es la información que se da del sujeto. Un ejemplo, algunas iglesias son hermosas. Recordemos, sujeto sería de quién se habla en la oración, iglesias. Proposición S. Y de quién se habla o qué están diciendo de la iglesia que son hermosas, sería el predicado. Se representa con la proposición P. Algunas S son P. Verbo. Une el sujeto con el predicado, vinculando una relación de identidad o de discrepancia. Ejemplo, ningún niño es malo. Ningún sujeto, estamos hablando del niño, ¿sí? Ningún niño, S, sería proposición S. ¿Qué estamos diciendo del niño? Que es malo. Entonces el predicado sería P. Ningún S es P. Cuantificador. El cuantificador es el término que describe al sujeto total o parcialmente en relación al predicado. Tenemos 2 ejemplos. Todos los libros son interesantes. ¿De quién se habla en la oración? De los libros. Entonces los libros sería, por lo tanto, el sujeto. Proposición S. ¿Cómo son los libros? Interesantes. Proposición P. Todos S son P. Algunas ciudades son sucias. ¿De quién se habla la oración? Ciudades. Ese sería el sujeto, proposición S. ¿Y qué están diciendo de las ciudades? Que son sucias. Están hablando del sujeto, sería el predicado. Entonces, algunos S son. Ahora mencionemos algunos campos de estudio de la cuantificación. Tenemos la cuantificación digital, lógica, física, química y lingüística. La lógica de predicados. Una parte muy importante de la lógica cuantificacional, la cual estudia las frases declarativas con mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de las proposiciones. El alfabeto de la lógica de las proposiciones está formado por los siguientes símbolos: variable, constantes y conjunto de letras de función. La variable se abrevia con var y está formado por las últimas letras del alfabeto en minúscula. También se utilizan subíndices, por ejemplo, X, Y, Z, ¿sí? O X1, Y1, Z1. Pertenecen a variable. Constantes. Las constantes, caso contrario a la variable, se utilizan las primeras letras del alfabeto en minúscula. Con subíndice, por ejemplo, A, B y C, primeras letras, con subíndice A1, B1 y C1. El conjunto de letras de función está formado por las letras F, G, H o L y también puede incluir subíndices para diferenciar funciones, las distintas funciones. F1, G1, H1, L, entre otros. Hablemos ahora de lo que son los tipos de cuantificadores. Respecto a los cuantificadores tenemos 2 tipos, el universal y el existencial. El cuantificador universal se representa con el símbolo de para todo.
veamos qué es el cuantificador universal. El cuantificador universal, para todo asociado a una expresión de cálculo de predicados, f, se representa por la expresión p de x, f, y es verdadera cuando todas las instancias de la fórmula son verdaderas, al sustituir la variable x en la fórmula por cada uno de los valores posibles en el dominio. Cuantificador existencial. El cuantificador existencial se representa con el símbolo existe y al menos uno o existe uno asociado a una expresión de cálculo de predicados. F se representa por la expresión y es verdadera usando por lo menos una instancia de la fórmula. Al sustituir por la variable x uno de los valores posibles del dominio. Algunos cuantificadores lógicos que tenemos, ¿sí? Y nos permiten reconocer qué tipo de cuantificador es al momento de resolver un ejemplo. En el universal para todo, recordemos que la variable va en minúscula para todo x. Entonces, para todo x, para cada x, para cualquier x, o sean todos los x. ¿Cómo se lee? Para todo. O el cuantificador existencial, ¿sí? Existe algún x, algunos x, existe por lo menos un x. ¿Cómo se lee? Existe algún. Antes de pasar a hacer un ejemplo, vamos a observar o a recordar algunas equivalencias lógicas que me permiten resolver las proposiciones. La negación de un cuantificador universal me genera, ¿sí?, el afirmativo, la aprobación de un cuantificador existencial y la negación de la variable, en este caso p de x. La negación de un cuantificador existencial me genera un cuantificador universal y la negación de dicha variable. Lo podemos observar. El existencial o el cuantificador existencial me va a generar la negación del cuantificador universal y la negación de dicha variable. La negación del cuantificador existencial me genera el cuantificador universal y recordemos que la doble negación me genera una afirmación de dicha variable. Muy bien, ahora veamos un ejemplo, unos ejemplos para comprender mejor dicha proposición. F de x sea f de x, x a la 3 más 2 mayor a 5, donde x pertenece a los naturales. Tenemos una proposición cuantificada. Para todo x que pertenece a los naturales, recordemos que es para todo. Vamos a evaluar todos los valores. Entonces, recordemos que los números naturales, ¿sí?, son todos aquellos números enteros positivos. Entonces, evaluamos, tenemos la función x al cubo más 2 mayor a 5. Entonces, vamos a darle un valor a x en dicha ecuación. Entonces, si x vale 1, evaluemos y vamos a determinar el valor de verdad en esta proposición. Si existe un número que sea mayor a 5, pertenece a los naturales. Entonces, si vale 1, sustituimos 1 al cubo más 2, 1 al cubo es 1 más 2, 3. 3 es mayor a 5. 3 es mayor a 5, ¿verdadero o falso? Eso es falso. Entonces, dada esta proposición, no se cumple de que x pertenece a los naturales si estamos hablando de este valor. Entonces sería falso. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando las proposiciones. Entonces, dadas las proposiciones P, Q y R, tenemos P, la negación de P, dice para todo x que pertenece a los racionales, existe o tengo un x más 2 mayor a 0. Recordemos que estamos hablando de un cuantificador universal. La proposición Q, existe un x que pertenece a los naturales donde 3 a la x es igual a 9. Esa sería mi función o mi ecuación. Y la otra proposición R, para todo x que pertenece a los enteros, tengo un x sobre x es igual a 1. Vamos a hallar el valor de verdad de P y Q, entonces R. Entonces, comencemos. Partimos de la proposición P, ¿sí? Recordemos que me están diciendo la negación de un cuantificador universal me va a generar
¿sí? Un cuantificador existencial. Entonces, estoy negando el universal me genera el existencial. Entonces sería el existencial de dicha variable que pertenece a los racionales, pero también voy a negar, ¿sí? Dicha noción. Entonces sería la negación de x más 2 mayor a 0. Al negarlo, ¿sí? Lo están observando, cambiaría pues de sentido el símbolo de desigualdad, quedaría x más 2 menor o igual a 0. Entonces vamos a evaluar si eso existe o si es verdadero. Entonces démosle un valor, me están diciendo, observemos, de que pertenezca a los números racionales. Entonces vamos a darle un número negativo, cuando x vale menos 2. Evaluamos en la ecuación, menos 2 más 2 debe ser menor o igual a 0. Menos 2 más 2, 0. 0 es menor o igual a 0, sí, sí existe. Entonces, por lo tanto, esta proposición es verdadera. Vamos con la proposición Q. ¿Qué me dicen de Q? Que existe un x que pertenece a los naturales donde 3 a la x es igual a 9. Ahora, números naturales. Démosle un valor. En este caso le dimos el valor de 2. 3 a la x igual a 9. Evaluamos donde tengo la variable. 3 a la 2 es igual a 9. 3 por 3, 9. 9 es igual a 9. Entonces, ¿esta proposición es verdadera? Sí es verdadero. Se cumple la igualdad. Vamos con la tercera proposición. R. Para todo x existe, que pertenece a los enteros, ¿sí? Existe o tengo un x sobre x, una división de dos términos igual a 1. Entonces recordemos que los números enteros incluyen los números positivos y negativos, incluyendo el 0. En la recta real tenemos los positivos, negativos y el 0. Entonces si le doy el valor de 0, ¿sí? Y evalúo en el número racional, ¿qué está pasando? 0 sobre 0 es igual a 1. ¿Eso es verdadero o falso? Entonces, eso sería falso. ¿Por qué? Porque recordemos que en los números racionales, A sobre B, ¿sí? B debe ser diferente de 0, es decir, el denominador. Entonces, al ser 0, se me está generando una indeterminación. Por lo tanto, esto sería falso. La proposición R es falsa. Entonces, ¿qué me preguntan en el ejercicio? Hallar el valor de verdad de P y Q, entonces R. Recordemos que para que se cumpla el valor de I, ¿sí? O el conectivo I, ¿sí? Dice que ambas son verdaderas. Entonces, revisemos la proposición P. ¿Cuánto me dio? La proposición P me dio verdadera. Aquí la tenemos. La proposición Q me dio verdadera. Verdadero y verdadero. Verdadero. Ahora tenemos la unión del conectivo verdadero, ¿sí? Entonces el condicional R. Pero ¿cuánto me dio el condicional R? Me dio falso. Entonces verdadero y falso es falso. Entonces concluimos de que no se cumple dicha proposición. Y la proposición en general, o es decir, el valor de verdad de dichas proposiciones. Bueno muchachos, espero les haya gustado y continuamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Feliz día.